Vamos a seguir hablando del COVID, de cómo se toman las pruebas, cuánto tiempo hay que esperar para procesar, el problema que tenemos porque en algunas ciudades no hay laboratorios para justamente hacer este tipo de test. Estamos ya en contacto con la directora del Cenetrop, la señora María Isabel Méndez. Gracias de antemano por conversar con nosotros en Hora 23. Bienvenida. No, muchas gracias a ustedes. De ese modo yo puedo también participar al público, algunas cosas que son pertinentes al trabajo que hacemos. Exactamente, eso es lo que queremos saber, cómo están trabajando, cómo se está desarrollando en este momento el trabajo de laboratorio en el Cenetrop. Bueno, el trabajo es arduo porque nosotros recibimos muestras de diferentes partes del país. Y es así que estamos trabajando, dando el proceso, haciéndolo de acuerdo a cómo llegan, y así vamos liberando los resultados que son enviados a los sedes departamentales. Y los sedes departamentales son quienes comunican a los hospitales, a los pacientes que han sido pasibles a toma de muestras. Exactamente. Ahora, tenemos alguna complicación en algunos departamentos que no tienen el laboratorio y por la tardanza en la que llegan estas pruebas hasta su laboratorio, ¿no es cierto? Pasa que no hay modo de transporte, entonces se están valiendo. Algunas pruebas nos llegan por tierra, sí. Otras nos llegan gracias a las fuerzas aéreas que nos está haciendo ese servicio. Realmente es un trabajo titánico que está haciendo todo el país, porque se está movilizando tanto la gente de la Fuerza Aérea, personal de salud, recibimos ayuda de la alcaldía, por ejemplo, ahora, para ver en qué nos pueden ayudar. Siempre está la gente presta para poder dar una mano para que todo marche mejor. Y de ese modo poder llenar las expectativas, que son bastantes, debido a la gran afluencia de muestras que llegan, porque ahora en la población lo primero que sucede si usted tiene fiebre es que tiene COVID. Entonces un poquito está sesgada la realidad, pero yo creo que es un poco por esta paranoia que estamos viviendo de acuerdo a la pandemia que nos está atravesando en estas circunstancias de la vida. Exacto, y la verdad es que no todas, ¿qué le digo? No todos los síntomas que pueda presentar el COVID pueden relacionarse directamente con esta misma enfermedad, ¿no? Es decir, puede tratarse también hasta una salmonela puede presentar un dolor de cabeza, por ejemplo. Y en esta época particularmente, no se olvide que es la época de las influencias, de las gripes, de los resfríos, que son síndromes respiratorios superiores. Sí. Entonces la gente primero piensa en COVID y sucede a todo nivel, a nivel profesional, a nivel de una persona común. Entonces es por lo que está tanta información que está bombardeada. Entonces uno lo primero que piensa es que va a tener eso. Y para eso yo diría que lo más importante es tener emocionalmente estar bien emocionalmente, porque la psicología juega un papel muy importante en la inmunidad de las personas. Entonces, a la vez de fortalecernos con alimentos naturales, también tenemos que fortalecer la parte de las emociones y el espíritu. Ahora, doctorita, usted ha debido escuchar este caso de Suecia, por ejemplo, donde están tratando de conseguir la inmunidad colectiva. Allá evidentemente estamos hablando de otro tipo de sistema de salud, pero también de una confianza. La escucho entrecortada, pero me ha escuchado por lo menos la idea, el tema de la inmunidad colectiva. Exacto, esa es como decir una escuela, porque también lo escuché de un epidemiólogo americano formado en Alemania, y esa es una opción, digamos, porque si usted se da cuenta, nosotros normalmente atravesamos contacto con diferentes patógenos, sí. Y nuestro organismo, si tenemos buen sistema inmunitario, responde haciendo anticuerpos.
Entonces, con esa base es que en Suecia se ha alargado a toda la gente está realizando vida normal, lo cual no impide que también pudieran tener muertos. Claro. Entonces, eso hay que ver, pero sí, son como dos escuelas diferentes, digamos. Exacto. Pero la mayoría de los países han optado por el aislamiento social preventivo obligatorio o lo que es la cuarentena. El aislamiento social y en otros casos el distanciamiento social, que en algunos países está funcionando también. Ahora, ¿hay otra forma de hacerse alguna prueba con relación al COVID o tiene que ser siempre la muestra que extraigan de la parte de tabique nasal? Lo que pasa es que los primeros días de la enfermedad, el virus está en toda la parte superior del tracto respiratorio. Ya. Entonces, cuando estamos en ese periodo, es que se hace esa prueba nasofaríngea que se llama y que se trabaja con el virus en sí. Y esa es la prueba de la PCR. Y la otra que viene a ser posterior, porque es una respuesta a la invasión del virus en su organismo, donde se da la producción de anticuerpos. Entonces usted es amenazado por un virus y el organismo responde con anticuerpos. Y la segunda prueba, que son normalmente las IgM, que son las primeras que aparecen, sí, pueden aparecer a partir del séptimo día. El séptimo al 10º día es cuando más están. Y posteriormente aparecen las inmunoglobulinas G. Entonces, si nosotros queremos actuar rápidamente, se utiliza esta prueba que es la de los primeros días, donde trabajamos con el ARN del virus. Ya. Y posterior a eso, a la aparición de los anticuerpos, se trabaja ya con la parte sanguínea o las pruebas serológicas que se llaman. Las pruebas serológicas, eso se prueba en sangre, ¿no es cierto? Exactamente. Y el otro es con el hisopo que usted hizo referencia, que es tomar una parte de la nariz y otra parte de la faringe, que es donde están los virus más acantonados. Es de esa forma que uno de los principales síntomas que tiene COVID es la pérdida del olfato y del gusto. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Pero no necesariamente uno entra en fiebre o entra con dolor de cabeza en los primeros días. No, sí. Casualmente ha llegado una colega de España y me dice, vos sabes que yo lo único que tuve fue anosmia, no tuve ni fiebre. O sea, anosmia es la falta de distinguir un olor. Entonces, tiene un espectro muy amplio de síntomas, porque este virus ataca primero los pulmones, también el intestino, la parte de riñón, de intestino, y la parte de un sistema que se llama renina-angiotensina. ¿Qué es eso? Entonces de ahí que la población hipertensa, digamos, está dentro de los que son grupos de riesgo, así como son los diabéticos o personas que toman alguna medicación para inmunodeprimir, digamos, el sistema inmunitario, ¿no? Entonces son grupos de riesgo que se llaman. Qué complicado, realmente, esto para que lleguemos a saber cuándo uno podría hacerse una prueba en sangre. Y lo puede ser a partir del 10º día de que usted ha tenido contacto con el virus o que ha tenido la sintomatología. Ya. Pero en todo caso, lo más conveniente y práctico es tomar bebidas calientes, porque el virus no resiste las altas temperaturas. Y como el virus llega al organismo por medio de boca, conjuntivas de ojos o nariz, en toda esa parte de vías respiratorias superiores, contrarrestando con algo caliente, usted inhibe al virus. Entonces eso es muy importante para la población y que es un poco conocimiento ancestral, porque cuando uno tiene un proceso respiratorio, tomar cosas calientes, eso lo sabemos y tiene su asidero científico. Ahora, la última consulta que le hago, doctora. Al parecer este virus no solamente permanece 14 días en el cuerpo, o por lo menos cuando se hace uno el test nuevamente, resulta que como en la paciente 0 en Santa Cruz, que estuvo más de 50 días aislada, hasta que ha dado negativo, finalmente estábamos hablando de casi 8 semanas.
Es así, es así. Y yo le digo porque yo tengo colegas en Italia y yo pregunto el comportamiento en cuanto al laboratorio, ya que estoy muy ligada al laboratorio, pese a que soy médica, pero también hago la parte de laboratorio porque es lo que corresponde en mi centro. Entonces ella me comenta que los controles que se hacen, aún póngale que le salió negativo, si le hacen en 40 días capaz que le da positivo. Entonces estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad. Claro, y en ese caso pienso que vamos a convivir por mucho tiempo con el virus, entonces a tener siempre las medidas precautorias que ya las sabemos cuáles son. ¿Eso significa de que podría uno recontagiarse? Recontagiarse o estar en una forma remanente del virus. Eso es lo que me comenta la epidemióloga italiana a la cual me refiero. Pero como le digo, estamos aprendiendo todos los días y todos los días aparecen más manifestaciones de diferentes especialidades, digamos, de diferentes lugares del cuerpo. Le agradezco tanto por haber conversado con nosotros. La vamos a estar molestando en otra ocasión porque todavía necesitamos sacar algunas dudas que tenemos con relación a esto del COVID y cómo vamos a llegar a convivir con esto. Gracias, doctora. Buenas noches. En cualquier momento a sus órdenes. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.